Bueno, ya hice hace unos días el vídeo de mis películas favoritas desde el 2000 al 2021 y es verdad que me quedó un poquito largo porque fui hablando de varias películas por año, así que esta vez voy a intentar hablar de solamente una película por año. Ya sé que hay un par de casos donde me fastidiaba mucho no poder mencionar alguna que otra película y sí que voy a hablar de un par de ellas, pero en el resto va a ir bastante más corto y voy a hablar solamente de una película por cada uno de los años. También dije en su momento que intentaría hacer un vídeo del 1960 al 79, pero es verdad que tengo como 4 o 5 años donde todavía no me he visto ninguna de esas películas. Así que cuando me las vaya viendo y tal, pues ya sea dentro de un mes o cuando sea, haré ya el nuevo vídeo hablando de películas del 60 al 79, que sí que es verdad que hay algunas películas en esos años que tengo que mencionar, que tengo que hablar en algún vídeo, así que ya me esforzaré por ver alguna película más y poder hacer el vídeo nuevo. Y bueno, pues sin entreteneros tampoco demasiado, voy a empezar ya hablando de la primera película en el año 1980, que en este caso es Airplane, Aterriza como puedas. Ya lo he dicho más veces, me gustan mucho las películas de humor, especialmente este humor absurdo, ridículo, que podríamos llegar a decir, y Aterriza como puedas, pues es yo creo que una de las mejores películas en este ámbito, en este campo, ¿no? Pues bueno, básicamente no hay ninguna escena que podríamos decir que está pensada dos veces, es todo muy rápido, todo muy absurdo y a mí eso la verdad es que me encanta. Aparte que la película está bien actuada, las bromas que tiene, aunque sean absurdas, son muy buenas, son muy graciosas. Y bueno, sí, también podría mencionar la de Airplane 2, que se saldría unos años más tarde en ese mismo ámbito, que también es graciosa, pero es verdad que la primera podríamos decir que es casi insuperable, incluso juntándola un poquito con los Monty Pythons, algunas de las películas un poquito más anteriores, yo creo que este campo lo tienen muy muy bien cubierto y además es una película muy graciosa, que si os la queréis ver o porque todavía no la habéis visto, de verdad hacerlo porque en algún momento u otro de la película vais a acabar riendo seguro. En 1971 yo voy a decir que mi película favorita probablemente sea Carros de Fuego, o sea, solamente por esa banda sonora al final que es espectacular. Y si bien es cierto que la película tampoco tiene una historia tan buena como otras películas que sí que voy a mencionar aquí en este top, si la banda sonora al final en esta película hace muchísimo, ayuda muchísimo a que la película al final te transmita mucho más que la historia en sí, ¿no? Entonces, pues en 1981 me quedo con Carros de Fuego, Chariots of Fire, que también si no la habéis visto, pues os la recomiendo, pero sobre todo lo que os recomiendo en esta película es escuchar esa banda sonora que seguramente ya hayáis escuchado, sobre todo esta parte final tan emotiva, tan mítica y que tanto se ha escuchado a lo largo de los años, ¿no? En 1982 me quedaría con Gandhi. Bueno, también es verdad, ya lo he dicho más veces, a mí la historia me gusta mucho, me encanta la historia y me gustan estas películas que cuentan una historia real. Ya sé que todas las películas al final están dramatizadas, que la historia que cuentan no va a ser tal cual lo que ocurrió bueno, en esta historia, pero aún así yo creo que la película de Gandhi sí que está muy basada en la realidad. Tendrá alguna parte que está dramatizada, pero aún así la película está muy bien hecha, está muy bien contada y también, por supuesto, muy bien actuada. Entonces, bueno, pues si no habéis visto Gandhi, también recomendable. En 1983, con la película con la que me voy a quedar es con la película de Rebeldes. O sea, me acuerdo que esta película me la vi hace mucho tiempo, es verdad que igual si me la veo ahora no me llegaría a gustar tanto como me gustó en su momento, pero la vi porque, bueno, sinceramente me mandaron leer el libro de Rebeldes en el colegio y pues tanto yo como la mayoría de los estudiantes supongo que hicimos lo mismo, que fue ver la película. Y la verdad es que la película a mí me gustó mucho, es una película que está bastante bien hecha, que es, ya digo, o sea, la historia tampoco es que sea una locura, no tiene tampoco una trama muy, o sea, que no voy a decir tampoco compleja, pero aún así está bien hecha, está bien actuada también y la película, bueno, pues a mí me gustó en su momento. También es verdad que las tendría que volver a ver ahora para saber del todo si era tan buena como lo que supuse en ese momento, pero aún así la película mala no es, entonces también es recomendable. En 1984 y en 1985 es verdad que voy a decir dos películas muy míticas que por mucho que sean míticas y tal no dejan de ser buenas. Entonces en 1984 me quedaría con Cazafantasmas, Ghostbusters. Supongo que todo el mundo se la habrá visto y si no la habéis visto pues vedla porque realmente merece la pena por mucho que todo el mundo la haya visto ya y por mucho que tampoco vayáis a descubrir nada nuevo. La película tiene su cosa, tiene su gracia, tiene su historia y por mucho que se haya intentado hacer tanto la 2 que no es tan buena como la última que se ha hecho creo que hace un par de años o así, no llegan al nivel que tenía esta primera, ¿no? Que es pues eso, al final la originalidad del principio, como lo hacen en esta película, pues también está muy bien. En 1985 me quedaría con Los Goonies. Es verdad que es una película que llevo mucho tiempo sin vérmela, pero me la vi varias veces de pequeño y bueno, pues o sea, poco más puedo decir de Los Goonies. No es una película que seguramente la mayor parte de vosotros la hayáis visto de pequeños y os habrá gustado en ese momento por el tipo de película que es, por cómo está hecha
Y bueno, pues tampoco hay mucho más que decir. Los Goonies es una gran película y bueno, sobre todo eso para gente más pequeña. Seguramente si nos la vemos ahora nos seguirá gustando porque la película es buena, pero es verdad que no te va, no sé, no te va a producir el mismo sentimiento que te produce cuando eres un niño, ¿no? En 1986 es uno de estos años donde sí que he tenido un problema para decidirme entre dos películas que tengo que mencionar. Y bueno, yo creo que mi favorita va a ser Top Gun. Top Gun también es verdad que me la vi hace muchos años, de hecho me la volví a hacer hace poco, bueno, me la volví a ver hace poco, ya que van a sacar la segunda en cines este año, que seguramente sea decepcionante como la mayor parte de las secuelas, ¿no? Pero bueno, también sé que la voy a ver, o sea, al final es una película Top Gun que me gustó mucho, que me la he visto varias veces, entonces pues como siempre pasa, por mucho que sepamos que las secuelas no vayan a ser tan buenas, nos las vamos a acabar viendo de todas formas, y eso la industria del cine lo sabe, entonces donde se ve dinero, pues ahí es donde meten, bueno, pues al final esas nuevas secuelas, ¿no? Pues Top Gun es una película que está muy bien, además a mí siempre me ha gustado el mundo de la aviación, entonces en Top Gun precisamente eso también se ve en la película, luego la historia de amor al final podríamos decir que sí, incluso llega a ser un poquito ridícula, pero bueno, son los años 80, es algo que también era esperable. Y otra película que quiero mencionar este año es la de El nombre de la rosa. La verdad es que es una película que está muy bien, sobre todo esa pequeña conversación, o bueno, más bien monólogo que ocurre cuando le están haciendo el juicio a uno de los monjes, que la verdad es que es espectacular. O sea, hay una canción, de hecho, de Non Servium en la que simplemente se pone este monólogo al principio y la verdad es que eso es una locura. Y bueno, pues eso, la película está bien hecha, es un poquito larga, incluso podríamos decir, pero aún así, bueno, también es muy recomendable. En 1937 me quedaría también con otro peliculón, una película que me gustó mucho, que también podríamos considerar ya casi un clásico, ¿no? Por cómo es por el tipo de película que es, podríamos llegar a pensar que está hecho en los 60 en vez de en los 80, que es la de Los Intocables de Elliot Ness. Es una película que a mí también me gustó mucho. De hecho, la primera vez que me lo vi tengo que reconocer que me la vi por error, porque yo estaba buscando la película de Intocable y encontré esta y yo pensaba que estaba viendo Intocable cuando en realidad estaba viendo Los Intocables de Elliot Ness y aún así me encantó. Entonces, bueno, es una película muy muy buena con la que me quedé en 1987. En 1988 también me voy a quedar con una bastante mítica, con una bastante conocida, como es La Jungla de Cristal, que podríamos decir que hasta la tercera película la saga tuvo un muy buen nivel. Es verdad que, bueno, lógicamente la mejor es la primera, a partir de la segunda pues empeora un poquito, pero sigue teniendo un nivel. Ya es verdad que en la cuarta, la quinta son bastante absurdas y que al final alargas la saga para, bueno, pues para la gente que le ha gustado las primeras, sabes que va a volver a ver estas siguientes, aunque no sean tan buenas como las otras. Y bueno, la jungla de cristal está muy bien hecha, pues es al final muy mítica, o sea, la historia es muy esperable, pues el policía o lo que sea que tiene que evitar que los malos hagan su plan y bueno, está bien hecha y pues, a mí me gustó, también hay que decirlo, ¿no? También es verdad que a mí ese tipo de películas me gusta bastante, entonces pues esto es bastante subjetivo. En 1989 me quedo también con una de las mejores películas que creo que he podido llegar a ver. Ya no solo que mejor, bueno, película que más me haya gustado, sino película que me parezca realmente buena, como es El Club de los Poetas Muertos. Es verdad que esta película es maravillosa, o sea, la escena final de la que tampoco quiero hablar porque no quiero hacer spoiler para aquellos que no os hayáis visto la película, pero simplemente es para ponerte los pelos de punta, o sea, gracias capitán, mi capitán, o sea, es una locura esta película, lo bien que está hecha, la banda sonora que tiene también es espectacular y bueno, como con una historia también podríamos decir no tan compleja, las pequeñas frases que tiene, o sea, es maravilloso. Si tendría que quedarme con alguna, diría como que la poesía, el arte no son tan importantes al final como la historia o las matemáticas, pero realmente es por aquello, por lo que vivimos, por el arte. Pues, a mí la verdad es que esas cosas me emocionan muchísimo y es una película que a mí me gustó un montón. Entonces, El Club de los Poetas Muertos, si no la habéis visto, de verdad, estáis tardando en descargarosla o verla en cualquier otra plataforma y verla cuando antes, de verdad, es una muy, muy buena película. En 1990 también voy a decir una película un poquito mítica, una de las mayores comedias románticas, ¿no? De la historia del cine casi, que es la de Pretty Woman. Es verdad que yo generalmente no soy un fan de este ámbito, que no soy un fan de este género, pero Pretty Woman me gustó mucho, o sea, porque yo creo que casi como que abrió una veda en este género, ¿no? Al final haciéndola
ya no solo la película, hacerla, ya digo, o sea, no centrarse tanto en el romanticismo de la película, sino contar también un poquito una historia, que es lo que hizo Pretty Woman y es lo que a mí me gustó. La película está bien hecha, está muy bien actuada y bueno, supongo que todos sabréis de qué va la película, no creo que esté aquí descubriendo el mundo a nadie y lo mismo, si no la habéis visto, pues ya es hora de verla, o sea, y es una película que está bien hecha, por mucho que podamos llegar a decir que se han hecho películas parecidas y que no han llegado al nivel, esta sí que yo creo que cumple el objetivo de la película, además de una manera bastante buena. En el 1991 también me quedo con, si no me equivoco, la ganadora del Oscar de ese año, como es El silencio de los corderos. Es un peliculón, o sea, una de las mejores actuaciones que también se han visto en la historia del cine con Anthony Hopkins, aunque ya digo, no sale tampoco excesivamente en esta película, pero todos los segundos que está en pantalla son espectaculares. Y bueno, pues la película, la historia que cuenta está bien. Y luego aparte, ya no diría la historia en general, sino las subtramas que por las que te va llevando la película. Todas son interesantes, todas son, digamos, entretenidas. Entonces esta película, la verdad es que es muy, muy buena. The Silence of the Lambs, lo mismo. Yo sé que estoy diciendo todo el rato lo mismo, pero para aquellas películas que no hayáis visto y que yo estoy mencionando, siempre os las voy a recomendar. En 1992 otra vez volvemos a tener un problema, ya que había dos películas que quería mencionar y que al final, al ser las dos en este mismo año, pues solo podía quedarme con una. Con la que me he quedado, es verdad, es que es con la del último Moicano. Si habéis escuchado mi otro top de películas, sabéis que este tipo de película es una que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, el último Moicano, aparte de que la película es muy buena y que para mi gusto, también digo, que ojo, para mi gusto, tiene el mejor momento musical de la historia del cine, con esos 7 últimos o 8 últimos minutos en las que está sonando la canción de Promontory, que es una barbaridad, con esta escena que es una locura, de la que no voy a hablar porque ya estaría haciendo spoiler de la película, pero ya solo por eso la película merecería la pena. Y encima la película está bien hecha, pues bueno, o sea, no hay mucho más de qué hablar. El último Mohicano es un peliculón, a mí me encantó. Y por supuesto tenía que mencionar a Algunos hombres buenos, Few Good Men, que también es una película que me gustó mucho, sobre todo también esa escena de You Can Handle the Truth, que se supone, realmente tampoco sabría confirmar esto, pero que se supone que no estaba guionizada, que fue el propio Jack Nicholson el que se le ocurrió decir eso. Entonces, bueno, Algunos hombres buenos también es una película que me gustó mucho y quería mencionarla, aunque es verdad que El último Mohicano, personalmente, aunque no sabría decir si es mejor o peor película que la otra, sí que para mi gusto me gustó más. En el 1993 esta película es verdad que me la vi hace poco, o sea, no me la había visto hasta entonces, pero vamos, desde que me la vi hace poquito tiempo me la he vuelto a ver varias veces más porque es una película que, vamos, es historia viva del cine, como es La lista de Schindler. Es espectacular la forma en la que está hecha la película con este blanco y negro en el que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero es verdad que solamente se saltan esta regla para una pequeña parte en la que, bueno, o sea, cómo este pequeño color puede transmitir tanto, ¿no? Como la película está también basada en hechos reales, como ya digo, seguramente también es de partes que estén dramatizadas, pero bueno, es una película que es espectacular. Toca el tema de, bueno, el holocausto, que siempre que lo escuchamos, que siempre que lo vemos, al final nos produce esa tristeza por el hecho de saber que algo así ha ocurrido, pero bueno, cuando se hace una película del nivel de, bueno, La lista de Schindler, pues bueno, es que es espectacular. No, no hay mucho más que decir, salvo que si no la habéis visto la veáis, porque bueno, también una música espectacular y bueno, poquito más, la verdad. En 1994, ahora sí que sí, yo creo que personalmente no diría que es mi película favorita, ya que creo que mi película favorita la había mencionado en el anterior vídeo, pero sí que creo que esta es la mejor película que yo haya visto, que es Forrest Gump. O sea, Forrest Gump yo creo que es una película que lo tiene absolutamente todo. O sea, no hay nada en esa película donde podríamos decir, aquí llega a flojear. No. O sea, aparte de que la historia es espectacular, tiene también una grandísima banda sonora, está estupendamente dirigida, tiene unas actuaciones espectaculares. O sea, no sé qué más podríamos llegar a pedirle a esa película. Sobre todo por, bueno, lo más importante a mí me parece en una película es el guión, es la historia. Y el guión o la historia de Forrest Gump, por mucho que sea absurda, porque yo creo que la película refuerza a eso, al final un poquito la absurdez en ese aspecto, está
genial hecha. O sea, Forrest Gump es una persona al que le ocurren tantas cosas y ninguna de las cosas que le van ocurriendo podemos llegar a decir que sean aburridas. O sea, toda la historia, cada vez que ocurre una cosa nueva, es casi más interesante que la anterior. Entonces es espectacular. Forrest Gump, no sé, para mí está en mi top de mejores películas. O sea, es una barbaridad. En 1995. Sí que es verdad que al principio cuando hice el top me quedé con Braveheart, pero luego también estuve mirando películas y me di cuenta de que Seven era el año 1995 y es verdad que tendría que quedarme con Seven. Ya he dicho antes que, bueno, que Fincher es un director que a mí personalmente me gusta mucho y si esta no es su mejor película, está cerca de serlo. Entonces, bueno, Seven, tampoco sé muy bien qué podría decir de la película porque al final estaría haciendo un poquito spoiler, pero sí que es verdad que esta escena de Brad Pitt con What's in the Box que hay en la caja pues, es espectacular y toda la historia, pues bueno, al final Morgan Freeman siempre ayuda muchísimo en prácticamente todas las películas en las que trabaja, como es en el caso de esta, y bueno, pues el misterio que a mí también me gusta mucho, una trama un poquito, podríamos decir, rara, ¿no? Porque no llegamos a entender todo lo que está ocurriendo, pues es una película muy buena y bueno, si no la habéis visto, lo mismo, por favor, vedla cuanto antes. En 1996 yo creo que estoy diciendo una de las películas, podríamos decir incluso más flojas, de menor nivel de esta lista, pero es una película que a mí personalmente me gustó mucho, ya no solo por la película, sino por lo que ha traído detrás, que es Misión Imposible. Una de mis sagas favoritas es Misión Imposible, ya no saga de buenas películas, sino saga de películas entretenidas, que a mí me entretengan. Si ya lo he dicho antes con La Jungla de Cristal, que es un tipo de película que a mí también me gusta, pues Misión Imposible yo podría decir que está incluso en un escalafón superior a estas. Misión Imposible, bueno, pues si tengo que quedarme con alguna película de la saga, probablemente me quedaría con la primera, ya que pues es la más original al final y seguramente también la que mejor historia tenga. Entonces, Misión Imposible, yo creo que tenía que estar aquí. Seguramente en el 1996 hay alguna película mejor que ella, no tengo dudas sobre eso, pero es una película muy entretenida, muy buena y que si os gustan los espías, si os gusta este estilo de película, pues seguramente tendréis que verla, ¿no? En 1997, vale, también tengo que decir una película, joder, es que esta película la verdad es que me produce tanta ternura, ya no diría que es triste, sino bonita. Es una película con la que seguramente se te vayan a caer lágrimas y no por tristeza, sino por belleza como tal. Esa belleza que se incluye en el título con La vida es bella, la vida es bella. Qué buena película. O sea, Roberto Benigni, de verdad, o sea, prácticamente o sea, aparte de ser el director, es toda la película, la forma en la que actúa, la forma en la que hace esta película, le da una profundidad tan grande a la película que sinceramente es espectacular. Si también la banda sonora es buena, si también, bueno, es que la historia es espectacular, bueno, es simplemente una película bellísima, es súper bonita de ver. Ya os digo, o sea, seguramente acabemos con alguna lágrima por esa tristeza acompañada de emoción que te va dando la película que bueno, que es muy recomendable, pues Buongiorno Principesa, que nunca se nos va a olvidar si hemos visto esta película, y bueno, pues si no la habéis visto de verdad, adelante, es muy, muy buena película y una película de las más bonitas que yo creo que he podido llegar a ver. En el 1998 me voy a quedar con una película como es American History X y voy a explicar, bueno, una de mis razones principales por que esta película me gustara, ¿no? O sea, para los que me conozcáis, ya sabéis que precisamente si tengo algo en contra de alguna persona es precisamente en contra de los nazis o de los neonazis en el caso de la película American History X. Y el hecho de que en una película como esta te acabes encariñando con un personaje, con la ideología que tiene este personaje, significa que la película está bien hecha, que la evolución del personaje se ha hecho de una manera espectacular. Entonces, American History X me gustó mucho, tiene una historia muy buena, sobre todo por eso, porque ves la evolución del personaje, porque es verdad que en muchas películas vemos como el personaje cambia de opinión, cambia de idea, pero que lo hace de una manera, pues, digamos, rápida y sin sentido. En cambio, aquí vas viendo la evolución poquito a poco, todas las cosas que le van ocurriendo, cómo va pensando un poquito más allá y cómo los personajes secundarios al final también hacen tanto en la película, ¿no? Y bueno, pues es una película que a mí también me gustó mucho, es una película muy buena, pues por lo que ya he dicho, seguramente también la hayáis visto, es muy conocida también, pero bueno, pues sí, para aquellos que no la hayáis visto, pues aquí está y pues, adelante para verla. Y por último, ya en el 1999 también es verdad que tenía que mencionar un par de películas, en este caso voy a empezar por aquella que me gustó un poquito menos que la otra, que es la de American Beauty, que la verdad es que es una película espectacular.
No quiero, realmente tampoco quiero alabar a Kevin Spacey porque es una persona que, por todas las cosas que se han visto, es una persona que no me puede llegar nunca a caer bien, pero es verdad que la forma en la que actúa en esta película es espectacular. Y también, pues, hay que decirlo, ¿no? Entonces, American Beauty, muy recomendable, una gran película, pues la historia que tiene podríamos llegar a decir que es un poquito ridícula, ¿no? Pero la forma en la que se lleva a cabo no lo es, de hecho, todo lo contrario. Y bueno, joder, también todas las subtramas que tiene la película, que no son pocas, son muy interesantes todas, entonces es una película que yo creo que es muy recomendable. También la banda sonora está muy bien, entonces todo lo que hacen que al final la película sea muy bonita de ver. Y por último, ya una película que yo creo que para mí sí que es la mejor de este 1999 y de hecho también una de las mejores de la lista, que es la de Fight Club, el Club de la Lucha. Ya lo he dicho antes con Seven, que no sabía si esa iba a ser o no la mejor película del director. Si no lo es, yo creo que entonces la mejor sería esta. Bueno, es que es espectacular. O sea, recuerdo encima la primera vez que me la vi, no me la vi solo, la vi con unos amigos y yo la verdad es que no me esperaba este final. Sí que es verdad que ya la siguiente vez que te ves esa película lo puedes llegar a deducir, pero a partir de ahí, o sea, la primera vez que lo ves, cómo vas disfrutando la película encima con los plot twists que te van ocurriendo, la verdad es que es espectacular. Un final también exquisito. Entonces, bueno, Fight Club yo creo que sin ninguna duda es la mejor película de este 1999, ya no solo mi favorita, sino también la mejor. Y con esto yo creo que ya he acabado el top. Yo creo que he dicho bastantes películas muy, muy recomendables y que será que algunas eran más gustos personales y otras simplemente he creído que eran buenas. Entonces, si hay alguna de este top que no hayáis visto, pues adelante para verlas, que bueno, podrán gustaros más, podrán gustaros menos, pero yo os aseguro de que no van a ser películas que os vayan a dejar indiferentes. Entonces, bueno, con esto he acabado. Ya he dicho antes que me intentaré ver algunas de estas películas de los 60 o 70 para poder completar el top, que me quedaban ahí algunos agujeros. Y a medida que vaya acabando, pues subiré un nuevo vídeo sobre esto. Así que nada, pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.